Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Declaramos la cobertura con todo lo que ella implica, su protección, dirección, guianza, protección y sobre todo su provisión divina en todos los aspectos. La cobertura de Dios implica muchísimas cosas y cada vez que declaramos la cobertura de Dios sobre nosotros mismos, nuestros familiares, estamos declarando todas esas grandes cosas que Él tiene ya preparadas de antemano para nosotros, dándonos, por supuesto, su gracia y su favor. Bien, bendecidos sean todos, gracias por cada uno de los que ya han comenzado a conectarse y los que no se conectarán, pues verán el video posteriormente. Así que agradecidos de Dios por esa oportunidad que nos da el día de hoy de poder contactarnos y comunicarnos. Bien, vamos a aprovechar el tiempo para que podamos ir despacio, paso a paso, fungiendo más como predicador, fungiendo más como maestro, ¿ok? Con el fin de ir despacio, discriminando, conceptuando, definiendo, a fin de que todos podamos entender lo que Dios quiere decirnos en este tiempo. Ojo, hoy el tema es un complemento del tema que hemos venido hablando en las semanas anteriores. Fíjense, hago un breve resumen para entrar en calor. ¿Ok? Fíjense. Hemos estado hablando de un tema que lo hemos llamado acondicionando o acondiciona tu mente para lo mejor. Cuando lo tomamos en primera persona decimos acondicionando mi mente para lo mejor. Todo radica en la mente, acondicionando mi mente para lo mejor. Y allí estuvimos hablando de cómo Dios trabaja con nuestra mente, con nuestros pensamientos, para colocar en ella, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, colocar en ellos sus principios, es decir, cuando habla de su ley, habla de sus principios y su palabra en nuestros corazones. O sea, esa es la finalidad de Dios, que en nuestra mente y en nuestro corazón está escrito la palabra. Fíjate que Jesús en su ministerio terrenal en muchísimas ocasiones leemos que dijo como está escrito, como está escrito. Por supuesto, él se refería a la Torá, se refería a lo que ya estaba escrito en el pasado, pero como él era la palabra encarnada, lo que en él estaba escrito. ¿Ok? Entonces ese es el fin, cómo Dios trabaja con nuestra mente, con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, con la finalidad de colocar en ellos sus principios y su palabra, para que nosotros podamos caminar en ella. Como la segunda parte de ese mensaje que estuvimos tratando, o ese tema, nos hicimos la pregunta, ¿cómo acondiciono mi mente para lo mejor? ¿Cómo hago? Entonces hay muchísimas, infinidades de formas, pero hablamos de 5 principales desde mi punto de vista. Y ese punto, y dijimos lo siguiente, es escoger conscientemente lo que oigo. Alguien pudiese preguntar, pero bueno, si nosotros estamos en un mundo convulsionado, que nos están bombardeando las redes, nos bombardean las palabras negativas de los vecinos, entramos en un ascensor y oímos cientos de palabras negativas mientras vamos hasta del piso 8, por ejemplo, por decir algo, hasta la planta baja. Eso es horrible. Luego nos encontramos en el supermercado personas
quejándose con razón, por supuesto, de los precios, que hoy una cosa tiene un precio, mañana tiene otro. Vamos en un carro por puesto, lo que se conoce como vehículos que prestan el servicio público, en fin, y siempre estamos siendo bombardeados. De repente llegamos a la casa y podemos conseguir el esposo o la esposa de mal humor, los hijos de mal humor, quejándose porque querían preparar algo y le faltó algún ingrediente. Bueno, eso es algo que todos y cada uno de nosotros lo sabemos. Pero ¿cómo escojo yo conscientemente lo que oigo? Selecciono, oí esto, eso no va, eso lo descarto y concentro mi mente en lo que yo considero conscientemente que es lo mejor. Eso lo explicamos desde el punto de vista bíblico. Segundo, entender que la palabra de Dios es simiente divina. Simiente divina. Ojo, una cosa es lo que Dios permitió que se dijera y que está escrito en la Biblia, y otra cosa es lo que Dios dijo de lo que está escrito en la Biblia. Por eso hablo de entender que la palabra de Dios, entender que la palabra de Dios es simiente divina, es simiente incorruptible. Es decir, que van a pasar los años, las generaciones, y la palabra no se va a corromper, aunque esté en medio de corrupción. Aunque esté en un mundo corrupto, la palabra no se va a corromper, la simiente divina. Tercero, confiar plenamente en esa simiente que fue colocada en nosotros. Ojo, debo distinguirla, por supuesto. Tenemos que distinguir cuál es palabra de Dios y cuál no es palabra de Dios. Si usted se pone a leer la Biblia con detalle, eso es palabra de Dios. No, eso no es palabra de Dios. Eso es palabra de alguien que Dios permitió que se diera. Hay que entender que hay verbos permisivos en la Biblia. Hay verbos impositivos o imperativos, y hay una cantidad de palabras que tú tienes que de alguna manera, un momento, esto no va, esto sí va, esto sí, esto no. Filtrándolo por la cruz. Ojo, la cruz de Cristo. Porque una cosa es la cruz de Jesús y otra cosa es la cruz de Cristo. La cruz de Jesús fue donde fue sacrificado Jesús. La cruz de Cristo es la revelación de lo que sucedió en la cruz y después de ella, que se le dio a un señor llamado Pablo. Bueno, después hablaremos de eso. Cuarto, es esperar pacientemente el proceso de esa simiente, es decir, cómo esa simiente va trabajando en nosotros paso a paso. Es esperar ese proceso. Entonces, quinto, conocer la genealogía de la simiente. Cómo la simiente salió de boca de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, cómo salió de allí, cómo fue conservada en el tiempo y en quiénes fue dada. A quiénes se les dio: a Abraham, a Isaac, a Jacob, después de Jacob José, y después de José Judá, Moisés, y así fue la simiente pasando de generación en generación, no en todos. En David, por ejemplo, en Josué, fue esa simiente conservándose. Elías, Eliseo y los profetas fueron conservando la simiente, sin ellos muchas veces darse cuenta que eran portadores de esa simiente, hasta que vino el titular de la simiente, que fue Jesús. La palabra
la simiente hecha carne. Entonces, entender y conocer esa genealogía de esa simiente que, por supuesto, un día nos pondremos y estudiaremos eso. Un domingo agarraremos, bueno, mira, la simiente vino así, hace un estudio para que podamos entenderla un poco mejor. Número 3, cerramos ese ciclo de acondiciona tu mente para lo mejor en días anteriores con el anuncio que yo di en esa oportunidad de un llamado al ministerio profético de este tiempo. El anuncio de un llamado del ministerio profético de este tiempo. Oído con esto. Aquí no vamos a sentarnos a discutir ni a debatir si el ministerio profético en este tiempo funciona o no funciona, no sé qué tal, porque ahorita todo el mundo es profeta. Todo el mundo puede lanzar una profecía, todo el mundo puede profetizar. Como dije en una oportunidad, cada quien va a agarrar y va a profetizar de una forma, y va a profetizar a otra. A la gente le gusta profetizar maldiciones, le gusta profetizar acontecimientos desagradables, catástrofes, pero es un llamado que hoy quiero hacer, filtrándolo por supuesto por la cruz, sobre la base de lo que sucedió con Jeremías, capítulo 15, anótelo por favor, versículo 15 al 21, por allí va. Entonces, allí vamos a comenzar el tema de hoy, o mejor dicho, lo que corresponde de preparar nuestra mente para lo mejor desde el punto de vista profético. Esto tiene que entenderse, por eso voy a ir despacio. ¿Por qué? Porque son situaciones que a veces no la entendemos nosotros desde el punto de vista humano, y otras personas tampoco lo entienden, inclusive otros ministerios tampoco lo entienden, pero se hace necesario que en este tema incluyamos esta parte profética, porque se trata de acondicionar tu mente para lo mejor. Entonces, ¿cómo lo acondiciono? Bueno, es saber cómo Dios trabaja con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestros pensamientos, y saber de parte nuestra, ¿ves? Dios trabaja con nosotros, pero yo también trabajo con Dios. O sea, no es que le facilito las cosas, sino que hay algo que me corresponde de alguna manera hacer, y cuando yo descubro lo que me corresponde hacer, entonces, bueno, ¿qué me corresponde a mí? Escoger conscientemente lo que oigo. Entender que la palabra de Dios es simiente divina, confiar en esa palabra, esperar pacientemente el proceso de esa palabra y conocer la genealogía de esa palabra. ¿Ok? Y entonces ahora, pues, este anuncio del llamado al ministerio profético de este tiempo. El ministerio profético de este tiempo se hace necesario que entienda que el ministerio profético en gracia es aquel que edifica, exhorta y consuela. Edifica, exhorta y consuela. Yo siempre digo que es exhortar, es consolar, es exhortar, es consolar, porque son la exhortación y la consolación son el fundamento de la edificación. Siempre digo esto, ¿por qué? Porque hay gente que se para, si dice el Señor, Jehová de los ejércitos, ya cuando me dice, así dice el Señor, Jehová de los ejércitos, ya yo sé que la profecía, sea quien la diga, la debo filtrar, pero filtrarla al máximo por la cruz, porque me está hablando ya con mentalidad antiguo testamentaria. Bien, vamos a ver entonces capítulo 15, Jeremías 15, versículos 15 al 21. Con esto, después de este repaso que hemos hecho, vamos a iniciar el punto que nos corresponde hoy para cerrar el tema, cómo acondiciono mi mente para lo mejor, o acondicionando mi mente para lo mejor. Fíjate bien, en ese capítulo vamos a estudiar varias cosas que tienen que ver con lo siguiente, oído, porque hay personas que creen que los pastores, los ministros de Dios, como viven una relación íntima con Dios, no se enferman,
no le da dolores de cabeza ni dolores de estómago. Viene una pandemia y a ellos no los toca. Hay gente que piensa eso. Y resulta que los avatares de la vida, los avatares del tiempo, los avatares atmosféricos, pandémicos, los avatares de la parte socioeconómica, política, entre otras muchas, afectan desde el punto de vista emocional, físico, a los ministros de Dios. O sea, estamos viviendo donde tú puedes estar viviendo con la mente en el cielo, pero con los pies en la tierra. Tú tienes que estar claro de que hay una dicotomía que tienes que enfrentar. O sea, tú no puedes decir, a mí no me cae nada porque tal. Porque eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿Ok? Porque de lo contrario viviéramos en otro sitio y Dios nos permitió vivir aquí en la tierra. Bien, lo primero que vamos a ver en términos generales es la situación psicoemocional. Anota esto. La situación psicoemocional, física, socioeconómica, y escucha esto, y sociopolítica del momento que estaba viviendo el señor Jeremías. El señor Jeremías se encontró en un momento que nos podemos encontrar todos. En ese momento ya va. La situación psicosocial, psicoeconómica, socioeconómica, sociopolítica, psicofísica, esa situación, humanamente hablando, afecta a cualquiera, así viva de rodillas. O sea, creer que, ya va, espérate un momento, voy a arrodillarme y esta situación pasará. No, porque te arrodilles o porque ores, la situación no va a pasar. Lo que va a pasar es que Dios te prepara para que pases la situación. No es que pasa la situación. O sea, es como que si tú fueras, hay un túnel por donde yo voy, no pasaré por ese túnel. No, vas a pasar por el túnel. ¿Lo ves? O sea, se ha malinterpretado algunas cosas desde el punto de vista profético. Entonces, el día de hoy pudiésemos estar, cualquiera que formemos parte de un ministerio profético, ¿ok? Podemos estar pasando por cualquiera de estas situaciones y seriamente debemos enfrentarla. Oído, seriamente debemos enfrentarla. O sea, esos mensajes motivadores son muy buenos, pero esos mensajes motivadores que te hacen creer o pensar que tú estás por encima de una situación, eso no es cierto. Tú estás en la misma situación, solo que tú tienes en tus manos herramientas que pueden ayudarte a superar la situación. ¿Lo ves? Cuando Jesús fue crucificado, se dice que estaban al lado de él para ese entonces dos ladrones, creo que era el nombre que se les da. Y uno era el bueno y otro era el malo. Así lo catalogan algunas personas, pero no hay ladrón bueno ni ladrón malo. Ambos son ladrones. Pero hubo uno de ellos que le dijo, ¿no temes a Dios estando en la misma situación? ¿Lo ves? Jesús estaba en la misma situación, solo que era Jesús. Solo que era la palabra, pero estaba en la misma situación. Crucificado exactamente igual, a lo mejor hasta peor. Porque el énfasis y el ensañamiento fue contra Jesús, que era el titular de la palabra. ¿Lo ves? Estaba en la misma situación. O sea, por ser el Hijo de Dios, no se libró de estar en la situación, fue exactamente igual. Entonces, volviendo a la situación de Jeremías, capítulo 15, como dije antes, versículos 15 al 21, él
estaba en una situación psicoemocional, primero que nada, porque la situación lo llevó a entrar en una situación de desespero, de angustia. Y bueno, Dios mío, ¿qué pasa? Entonces, yo dividí, en primer lugar, la situación de Jeremías desde el punto de vista personal en 4 bloques. El primero, la petición de Jeremías. El primero, la petición de Jeremías. Jeremías, en medio de la situación, le dice a Dios, acuérdate que estamos hablando de Jeremías, voy a cambiar la palabra de aquí en adelante, como cuando vas a redactar un documento, y a los efectos de este mensaje llamaré a Jeremías ministerio profético. Ministerio profético de ese momento, con extensión al ministerio profético de este momento. Repito, ministerio profético de aquel entonces, con extensión al ministerio profético de este momento. Entonces, la petición del ministerio profético de aquel momento, que puede ser que se extiende al nuestro. ¿Cuál fue su petición? Primero, acuérdate de mí. Estaba pasando por una situación bien incómoda y él dice, acuérdate de mí. Esta expresión, acuérdate de mí, me hace interpretar que él se sintió olvidado. Uno, se sintió olvidado por Dios, desanimado. Él se sintió como que si Dios lo hubiese enviado a una misión, le prometió y se olvidó. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Es el sentir del ministerio profético de aquel entonces, con extensión al ministerio profético hoy, que cualquiera de nosotros podemos estar pasando por una situación parecida. Se sintió, acuérdate de mí. ¿Qué significa eso de acuérdate de mí? Él sintió que Dios lo había olvidado. Se sintió desamparado. Se sintió como que si Dios lo había enviado, le había prometido y se le había olvidado. Ahora pregunto, ¿no pasó Jesús por algo parecido cuando en una de sus célebres expresiones en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani? Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Jesús estaba en ese momento diciéndole, no hice nada contrario a lo que tú me enviaste a hacer y me siento abandonado, desamparado, angustiado. ¿Qué va a pasar conmigo? Eso es lo que estaba sintiendo ese ministerio profético en ese momento, que como dije antes, puede estar sucediendo en cualquiera de nosotros hoy, o puede suceder mañana, o pudo haber sucedido ayer. Seguimos en este primer bloque. Segundo, visítame. Fue la siguiente expresión de Jeremías. Visítame. En otras palabras, quiero sentir tu presencia. Quiero ver tu manifestación. Quiero que lo latente se convierta en algo patente. ¿Ves? Porque cuando nosotros, voy a usar esta palabra, andamos, para no decir vivir, andamos en fe, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve, y si no se ve es porque es latente, no patente. Entonces Jeremías está en un momento, oye, visítame, ¿viste? Siento que no tan solo no te acuerdas de mí, me olvidaste, sino que, oye, no me has visitado, no he visto tus manifestaciones como las quiero ver. Las cosas latentes siguen estando latentes, pero las patentes no se manifiestan. O sea, es un desespero, es una angustia, es una lucha psicoemocional que estaba viviendo él y que en este tiempo, por extensión, podemos estar viviendo cualquiera de nosotros.
Tercero, en este primer bloque Jeremías dice, véngame de mis enemigos, de mis adversidades. En otras palabras, estaba el Señor Jeremías, el ministerio profético de aquel entonces, pidiendo justicia. Hazme justicia. Hazme justicia. Tú sabes que en ese tiempo pedir hazme justicia era, si se quiere, como, ¿qué te puedo decir? Como decirle a Dios, yo soy más justo que todo, yo quiero que me haga justicia. Como hacen algunas personas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque cuando tú le dices a Dios que te haga justicia, Dios coloca en un lado lo que tú haces y lo que Él hizo. Y nunca lo que tú haces va a justificar lo que Él hizo. Por eso es que al Señor Pablo, el apóstol Pablo, se le reveló de que somos justificados por la fe. O sea, justificados por la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos paz para con Dios. ¿Ve? Difícil. Entonces, lo que él estaba pidiendo en ese entonces, que Dios le hiciera justicia, era de alguna manera inapropiado. Pero eso es consecuencia de la angustia que él estaba viviendo como ministerio profético. Entonces viene lo cuarto, dice, en el primer bloque, no me reproches. ¿Por qué el ministerio profético de Jeremías estaba pidiéndole a Dios que no lo reprochara? Primero le dice, acuérdate de mí, visítame, véngame y no me reproches. Porque a diferencia de muchos Superman, él estaba diciendo, porque en mi naturaleza humana tengo dudas. ¿Quién no tiene dudas? No, yo soy un hombre de fe, aleluya. La duda no cabe. Dejamos de ser humanos. Hay dudas, hay incertidumbres, hay inseguridad, hay angustia, hay ansiedad, hay presión, hay tensión. Todo eso está ahí incluido. Entonces, él está pidiendo a Dios, mira, por mi naturaleza humana, yo voy a tener dudas, angustia, eso lo sabe Dios, pero se hace a veces necesario que nosotros los confesemos, porque a veces nos da como pena. Y sobre todo los predicadores les da como sentirse débiles delante de la congregación y dejar de ser los superhombres que a veces queremos hacernos ver delante de la congregación. De no doblar la escorva, como se dice. No, como seres humanos tengo dudas, incertidumbre, angustia, presión, tensión, ansiedad, inseguridad en muchas cosas. Si no fuese así, entonces Dios hubiese escogido un superhombre que si nos ponemos a ver las partes, la otra cara de los superhombres que entre comillas nos hacen ver algunos predicadores, tenían más debilidades que tú y que yo en este tiempo, porque por lo menos nosotros en este tiempo tenemos la revelación después de la cruz. En aquel tiempo ellos no la tenían. ¿Lo ves? Entonces fíjate, en el segundo bloque, primero en el primer bloque, yo lo catalogué como en medio de la situación psicoemocional, psicológica, en la parte socioeconómica, sociopolítica que estaba viviendo el ministerio profético de aquel entonces. La primera petición del ministerio profético, ya te la dije, acuérdate de mí, visítame, véngame y no me reproche. Segundo bloque, la experiencia de ese ministerio profético, que puede ser la tuya hoy. ¿Cuál es la experiencia?
sabes que por ti sufro afrenta, dice el profeta. Sabes que por ti sufro afrenta. En otras palabras le estaba diciendo, por hacer lo que me enviaste a hacer, sufro afrenta. Fíjate, esto es un fenómeno. Estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer y sin embargo, a pesar de que estoy haciendo lo que Dios me envió a hacer, yo estoy sufriendo afrenta. Eso es un dilema, una situación que a cualquiera pues lo desanima. Segundo, dice, hallé tus palabras y las comí. Es decir, tus palabras fueron mi alimento, fueron mi sustento. Pero mira lo que dice como número 3. Tu palabra me fue por gozo y alegría. Pero le fue por gozo y alegría al ministerio profético. Es como cuando recibes una revelación y dices, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, bendito sea el Señor! Y disfrutas ese momento de la revelación de Dios a través de su Santo Espíritu de una palabra. Y eso es gloria a Dios. Sin embargo, tu reacción a esa palabra que fue con gozo y alegría puede ser lo contrario a quienes tú se la digas. Puede ser lo contrario a quien tú se lo digas. Es contraria porque en ti produjo gozo y alegría, pero no produjo gozo y alegría a quien se la dijiste, porque fue revelación para ti, pero no revelación para ellos. Y aunque se la trates de dar, ellos no la van a recibir como tú la recibiste, porque el ministerio profético lo tienes tú y no ellos. Esto hay que entenderlo, porque a veces creemos, wow, tengo una revelación para esta semana, aleluya, y decimos y soltamos algo que lo que estamos es causando un daño en vez de causando un daño. ¿Por qué? Porque la revelación es para ti. Y entonces por eso es que el llamado que yo hoy pretendo con todo mi cariño hacer es al llamado profético, es un llamado al ministerio profético de este tiempo, que saben que son titulares de una palabra, más allá de ser portadores de una palabra. Una persona puede recibir la palabra que tú la recibes con gozo y con alegría, pero ellos no. Entonces, eso nos ha pasado a todos. Tú dices, wow, yo he vivido esa experiencia, tratar por años de enseñarle a otras personas lo que ellos no quieren enseñar, lo que no quieren aprender. Por eso es que yo soy firme, no es que soy firme en cuanto yo le digo a alguien, las personas tienen que desear como el niño que desea el alimento, la palabra que tú puedes darle, porque si ellos no la desean, la van a abortar. Es como el niño cuando tú le das el tetero y prueban la leche y dicen y la devuelven. ¿Ves? Porque tú estudiaste que lo que le estás dando es lo mejor, porque a ti te produjo gozo y alegría, pero eso no es el gozo y la alegría que les produce a ellos. Entonces nosotros nos molestamos. Oye, pero son religiosos. No tienen el nivel para recibir lo que tú le estás dando. Por eso es que estoy haciendo un llamado al ministerio profético de este tiempo. Ministerio profético serio, que sepa que su ministerio es exhortar, que no es pegar gritos, sino consolar, para poder edificar. Si queremos edificar con nuestro ministerio, no podemos ser impositivos con nuestra palabra, sino expositivos. Y muchas veces preguntaré, como cuando yo me reúno con alguien, le pregunto, ¿qué quiere saber? ¿Qué quiere saber? Cuando alguien me invita a llevar un mensaje, yo siempre le digo, le digo a los pastores, pregúntale a la iglesia, a la congregación, y pregúntate a ti mismo de qué quiere que le hable.
¿Ves? Entonces, bueno, pero entonces no vamos a dar la palabra que Dios nos está dando, sino la palabra que ellos quieren recibir. No, sino que vamos a entrar con lo que ellos quieren recibir para darle lo que Dios le quiere dar. Son dos cosas distintas. Ese es el ministerio profético de este tiempo. Difícil de entender, pero es así. Ahora bien, como número 4 del bloque número 2, tu nombre se invocó sobre mí, dice el ministerio profético de aquel entonces. ¿Qué quiere decir o qué quiso decir desde mi punto de vista? Que a pesar de la reacción contraria que alguien pueda tener de la palabra que tú le quieras dar, oído, que a pesar de la revelación o la reacción contraria de las personas al recibir la palabra, ellos puedan reconocer puedan reconocerte, quiero decir, como profeta de Dios. ¿Ves? Eso fue lo que dijo Jeremías. Jeremías dijo, tu nombre se invocó sobre mí. En otras palabras, mira, de verdad que no entendí el mensaje. Lo rechacé en principio. No entiendo la dimensión profética. No entiendo la dimensión de la palabra profética de gracia en este tiempo. No la logro entender. Pero quiero decirte algo. Ese hombre, esa mujer, son profetas de Dios. Como pasó con el apóstol Pablo y su equipo cuando predicaban por Jerusalén. Una mujer que era adivina, que la usaban para adivinar y ganar dinero, los que la explotaban en aquel entonces, dijeron, esos hombres, refiriéndose a Pablo y a su gente, son siervos del Dios Altísimo. ¿Ves? Yo no recibo lo que ellos están predicando. Yo no entiendo lo que ellos están predicando. Pero hay algo que me dice dentro de mí que son siervos, que son profetas del Dios Altísimo. ¿Lo ves? Que aunque no te entiendan en el momento, lo van a entender después si son llamados para entonces, porque esto es otra cosa. No todos somos llamados para esta palabra en este tiempo. Quisiéramos, pero no todos. ¿Ves? Entonces, bueno, eso es para que lo sepas. ¿Qué es lo que significa que el nombre de Dios se ha invocado sobre ti? Tercer bloque, integridad profética. ¿Ves? En el primer bloque, la petición profética. En el segundo bloque, la experiencia en la palabra profética. Y lo tercero es la integridad profética. Esto es importante porque el señor Jeremías en aquel entonces dice, no me senté en compañía de burladores. No me senté en compañía de burladores. Que otros pueden decir, como yo he oído algunos predicadores, muy buenos predicadores, con iglesias, o mejor dicho, con congregaciones a reventar. No, que hay gente que se la da de santo, que no quiere compartir con aquellos, con el pecador, contrario a Jesús, que se sentó con los pecadores, que se sentó con fulano, con perencejo, Jesús y no sé qué. Eso mismo tenemos que hacer nosotros, sentarnos y... ¡Wow! Eso está muy bien desde el punto de vista desde la predicación, pero desde el punto de vista de la realidad, oído, porque a veces hay personas que predican cosas como de ciencia ficción y la gente los aplaude y los apabulla y los tiene como grandes predicadores y grandes oradores. Una cosa es ser un gran orador y otra cosa es ser un gran predicador en la palabra de Dios. Son dos cosas distintas, aunque se asemejan. Fíjate, porque una cosa es que él dice, no me senté en compañía de burladores. No quiso decir que él no compartió con ellos. Porque una cosa es que
yo me pueda sentar con cualquier persona indistintamente de su condición como tal. Y otra cosa es que yo comparta, apoye y respalde asuntos que sean contrarios a los principios divinos. ¿Lo ves? Yo me puedo sentar con cualquier persona y comenzamos a hablar y compartimos el pan y compartimos el café y tal y qué sé yo, pero esa persona comienza a hablar de algo como buscando mi apoyo, mi respaldo. Y si eso que me propone está contrario a los principios divinos y a la palabra de Dios, por supuesto que yo digo, me senté contigo y nos tomamos un café. Eso no significa que yo al compartir el café estoy compartiendo contigo una ideología que es contraria a lo que Dios ha establecido en su palabra. Son dos cosas distintas. ¿Lo ves? O sea, pastor, que puedo ser amigo de sí. Yo lo he dicho cualquier cantidad de veces. Mira, a mí me cae bien Sutanejo y Perencejo. A mí ellos como personas me caen bien. Pero lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, no. ¿Ves? Como persona, yo nunca iría en contra de ellos. Pero por su ideología, que vaya contrario, yo nunca estaría de acuerdo, no apoyaría y no respaldaría tal asunto porque es contrario. Entonces no conozco la palabra, entonces he sido un bufón toda mi vida. No puede ser. ¿Ves? Ahí es donde viene a colación lo que enseñé en semanas anteriores, donde dice, escoger conscientemente lo que oyes. ¿Viste? Cobra fuerza lo que he venido enseñando y predicando las últimas semanas. Entonces, los asuntos pueden ser de cualquier naturaleza, políticos, sociales, económicos, etc. Me proponen un negocio y el negocio esto y lo otro, y entonces yo empiezo a analizar el negocio y le digo, oye, vale, se ve muy bueno el negocio, pero me permites pensarlo. Y cuando yo lo pienso y lo analizo y lo paso por la cruz y digo, no, esto no va. La persona puede ser muy buen amigo, me pudo haber llevado al mejor restaurante y compartió conmigo su idea, pero su idea no compagina con lo que Dios dice, por supuesto que no lo acepto. Sencillo, eso es lo que significa entonces, no me senté en compañía de burladores. 2, en el bloque número 3, no me engreí a causa de la profecía. En otras palabras, el ministerio profético de aquel entonces, con extensión para este tiempo, lo que dice es, a mayor revelación, mayor humildad. A mayor revelación, mayor responsabilidad. A mayor revelación, mayor integridad, porque lo que se me da es por gracia. ¿Lo entendió, amigo? Lo captó. ¿Viste? No es porque ayuné 40 días, no es porque me levanté a las 4, 3 o 5, levántese a la hora que usted quiera. Pero no es por eso, a Dios no lo impresiona que usted madrugue. A Dios le impresiona lo que Él te entrega, ¿qué haces tú con lo que Él te entrega en la madrugada? Eso es lo que a Él le impresiona. Entonces el mismo Pablo dijo, y para que no me exaltares a causa de las grandes revelaciones, se me fue dado un aguijón. Para que no me exaltara. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra naturaleza. ¿Ve? Nos abombamos porque recibimos revelación. Nos abombamos porque tenemos un ministerio apostólico, profético, pastoral o magistral que creemos que es superior a los demás. No es así. Nos abombamos a veces cuando ganamos más que otros. No es así, porque a mayor revelación,
mayor humildad, a mayor revelación, mayor responsabilidad con lo que Dios te está entregando, a mayor revelación, mayor integridad. Entonces, tercero, en este tercer bloque, el ministerio profético dice, me senté solo. ¿Sabes qué hice? No me senté en compañía de burladores. ¿Sabes qué hice? Me senté solo. En otras palabras, me aislé, me aparté para poder superar. Él dice, dice ahí, me senté solo porque me enojé. Me molesté. Entonces fíjate lo que yo detecto de esto. Nos podemos aislar y nos podemos apartar para poder superar la rabia, la frustración que produce, oído con esto, profetas, estar adelantado proféticamente al tiempo presente. ¡Ja! Agarra, muchacho. ¿Ves? Cuando tú estás adelantado al tiempo presente, proféticamente hablando, cuando tú estás adelantado y a causa de la revelación y de la palabra profética que tú tienes, ¿ves? Por ejemplo, yo puedo estar adelantado en razón de dar, de sembrar. Se me reveló. Dios puso en mí un corazón dadivoso. Puso en mí, me enseñó lo que es una ofrenda generosa. Me enseñó y yo estoy adelantado. Como estoy adelantado, también prospero. Pero otras personas no lo están. Entonces cuando yo trato de enseñarles a ellos lo que se me ha revelado, yo les estoy enseñando, yo les estoy hablando a ellos, por decir algo, por decir un tiempo. Ellos tienen 40 años, por decir una palabra. Y yo voy a decir de otra manera. Yo les estoy hablando, ellos están en el año 2025 y yo les estoy hablando del año 2020, desde el año 2050. O sea, les estoy hablando con años por adelantado desde el punto de vista de revelación, por algo ellos no pueden entender. Ellos miran a los lados, pero si estamos en el 2025. Ah, no, está adelantado. Entonces, llevarlos a ellos a tu adelanto cuesta. Y eso es lo que hace, le pasó al profeta Jeremías cuando dijo, me senté solo. Porque me enojé, me molesté. Claro, a veces tenemos que aislarnos y apartarnos para poder superar esa parte emocional de la rabia y de la frustración que produce el estar adelantado proféticamente al tiempo presente. Estamos enseñando hoy lo que Dios nos reveló para mañana. Cuando hablo de mañana no me refiero al mañana de 24 horas. Entonces, por eso hago un llamado. Este llamado es al ministerio profético para que se pueda entender por qué suceden cosas que nosotros, oye, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué no entienden? Dios mío, estás adelantado. Por eso ¿quieres saber perteneces a un ministerio profético? Revisa cómo está la palabra que tú estás enseñando en comparación con las que están enseñando otros en este tiempo. Número 4, el cuarto bloque, primer bloque, segundo bloque, como los dividí. Las interrogantes proféticas, es decir, las preguntas que se hacen, que nos podemos hacer proféticamente. Las preguntas que nos podemos hacer proféticamente. Número 1. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor? Para aquellos que dicen, oh, pero si eres profeta, ¿porque sientes dolor? ¿Porque te angustia? ¿Porque te desespera? ¿Porque te enfermas? 2. ¿Por qué mi herida desahuciada no admitió curación? 3, pregunta el profeta.
será para mí como cosa ilusoria. Es decir, esto que he estado predicando es una ilusión. O sea, esto no es verdad. ¿Qué está pasando? No es que no sea verdad, es que estás adelantado. Y tratar de llevar a otros que no han entendido tu ministerio profético a tu nivel te produce frustración, rabia, ira. Cuarto, serás como aguas que no son estables. Entró en duda el hombre y comenzó a preguntar. Así nos pasa a todos. Y voy a aprovechar los últimos minutos que faltan para que vean las respuestas de Dios a ese ministerio profético de aquella época y con extensión al ministerio profético de este tiempo. El Señor le dice, oído, con este punto, voy a concentrarme en la respuesta que Dios le dio a Jeremías en estos 4 bloques. Primero, la petición de Jeremías. Segundo, la experiencia de Jeremías. Cuarto, la integridad profética de su momento. Tercero y cuarto, las interrogantes de ese momento, que son las mismas que nosotros nos hacemos hoy. Por eso digo, ministerio profético de aquella época, con extensión al ministerio profético de esta época. El Señor le responde diciendo, si te convirtieres, fíjate la primera respuesta que Él le da, si te convirtieres, eso estaba a partir del versículo 19, si te convirtieres. ¿Qué significa la palabra convertir? Rápidamente, entre una de sus acepciones. 1, volver. 2, regresar. 3, cambiar de dirección. 4, retomar las riendas de su ministerio profético. Ahora lo que Dios estaba diciendo. Y 5, reafirmar el compromiso con Dios y su palabra. Lo que Dios le estaba diciendo a Jeremías, al ministerio profético de aquella época y que hoy nos los dice a nosotros, es si te conviertes. Es decir, hay una parte que nosotros debemos hacer, que es convertirnos. No, yo estoy convertido hace tiempo, arrepentido y convertido. Yo estoy arrepentido y convertido. Bueno, usted puede estar arrepentido y convertido, pero Dios le está hablando al ministerio profético. Al ministerio profético que no es que colgamos los guantes, sino que hicimos como Jeremías. Nos aislamos, nos apartamos para poder superar la rabia, la frustración que produce el estar adelantado proféticamente a nuestros tiempos presentes. Si te conviertes, Dios le estaba diciendo, si te vuelves a mí, si regresas a mí, si cambias de dirección, por donde iba, si cambias de dirección, si retomas las riendas de tu ministerio profético, ¿ha oído? Si retomas las riendas de tu ministerio profético, si reafirmas el compromiso conmigo y con mi palabra, está diciendo el Señor, entonces superarás, fíjate lo que dice, y sobre la base de la lealtad a Dios, oído, superaremos la situación psicoemocional, es decir, el desánimo, la frustración. Superaremos el entorno contrario y adverso, oído, y seguiremos avanzando con fe o por fe a las manifestaciones prometidas por Dios para nuestras vidas. A ver si logramos entender esto, por favor. Dios está diciendo, si te conviertes, es decir,
si te vuelves a mí, si regresas a mí, si cambias de dirección, si retomas las riendas de tu ministerio profético, si reafirmas el compromiso con Dios y su palabra, entonces, y superas la situación psicoemocional sobre la base de la lealtad hacia mí, dice el Señor, superarás el entorno y superarás la parte emocional, el desánimo, la frustración, superarás el entorno contrario y seguirás avanzando por fe hasta la manifestación de sus promesas. Luego dice, y con esto termino, oído con esto, y delante de mí estarás. Es que no estaba delante de él. Señor, aquí estoy ante tu presencia. Pero una cosa es que yo le diga a Dios aquí en oración, Señor, aquí estoy en tu presencia. Y otra cosa es que Dios me haya dicho que quiere que yo esté delante de él. ¿Ves? Tiene que haber una reciprocidad de que yo quiera estar y que él quiere que él quiera que yo esté. Bueno, pastor, él siempre va a querer que nosotros estemos. Bueno, eso es un concepto genérico, pero no específico. Entonces, ¿cuál es el resultado? El Señor le dice, yo te restauraré. En otras palabras, te voy a llevar a la originalidad. Te voy a llevar a la originalidad profética. El por qué te llamé y el para qué te llamé. ¿Lo ves? No es que yo quiera, es que yo quiero, porque yo soy profeta, porque a mí me ungieron como profeta, el ministerio apostólico y profético, a mí me ungieron, yo soy ungido. La unción no es porque te hayan echado aceite. La unción es porque el Espíritu Santo se haya amalgamado con la palabra revelada dentro de ti. Eso es lo que produce la unción. No el aceite, ni el llamado, ni que te montaron la mano, ni que te pusieron un manto, ni nada por el estilo. Eso no es la unción. Eso es algo místico que inventamos nosotros los hombres, pero no Dios. Ok. Yo te restauraré, es decir, te llevaré a la originalidad profética, el porqué del llamado y el para qué del llamado. Y delante, estoy terminando, delante de mí estarás. Esto implica, oído, intimidad y por ende mayor revelación de su palabra. Y con esto te cierro, a ver si te gusta. Si no te gusta, usted me lo devuelve, usted me lo envía en un email y me dice, pastor, lo que usted dijo fue muy interesante, pero como no lo entendí, se lo devuelvo. Y yo le digo amén. Mira lo que establece Isaías capítulo 23, versículo 18. Oído. Mira lo importante de estar, oído con esto, lo importante de estar delante de Él. Delante de mí estarás. Pero Él, es Él el que me dice, te restauraré y delante de mí estarás. No es que me restauré y delante del Señor estoy, porque yo soy. No es eso. Es Él diciéndome. Es Él que tiene confianza y fe en mí. Y como tiene confianza y fe en mí, me dice, te voy a restaurar y te voy a poner delante de mí. Y mira lo que significa esto. Escucha esto. Isaías 23, 18. Pero sus negocios, refiriéndose a Tiro y a todos los que en ese tiempo malversaban y mal negociaban, pues por decir algo. Le dice, pero sus negocios y ganancias serán consagrados al Señor. No se guardarán ni se atesorarán, oído, porque sus ganancias serán para los que estuvieren delante del Señor. Fíjate lo importante